Pues a ver, voy a intentar hablar así muy resumidamente y rápido sobre los usos y costumbres del alcohol a lo largo de la historia. Y para eso nos tenemos que remontar a un señor que se llama Osiris, del que nos acaban de dar una lección magistral. Así que no voy a insistir mucho en quién es este pájaro, pero sí que quería contaros que Osiris un buen día, haciéndose unas gachas, que las gachas son... Las originales eran como cuando, o sea, cogías el trigo o la cebada, ese grano que está duro, pues lo metías en agua para que se ablandase y entonces te daba una especie de caldo espeso que estaba dulce, ¿no? Porque el cereal soltaba almidón y aquello pues estaba rico, ¿no? Pero Osiris tenía la cabeza muy mala, claro, era un dios muy importante, era el dios del inframundo y además era el dios de la agricultura. Entonces se fue a hacer sus cosas y se olvidó de que se había dejado las gachas al sol, ¿no? Y cuando volvió, vio que aquello estaba distinto, ¿no? Entonces no se atrevía muy bien a hacer nada con eso, pero lo probó y vio que estaba rico. Y no solo estaba rico, sino que además le daba una alegría especial probar aquello, ¿no? De alguna forma casual, Osiris se había encontrado... Siempre se dice que se inventó la cerveza. Realmente no es un invento, es un descubrimiento, ¿no? Osiris había descubierto cómo se forma una bebida alcohólica, que es la bebida alcohólica más antigua que se conoce, ¿no? Estas gachas que os digo, bueno, pues es, como os decía, pues es el cereal en bruto, no se puede comer porque está muy duro, pues esto se mezcla así con agua, esto es un poco chapuza, ¿no? Y entonces Osiris pues descubre la cerveza Osiris, nada menos, ¿no? O sea, fíjate si el tío ya tenía ahí... Pero bueno, antes de Osiris y antes de Egipto sí que se sabe que la cerveza se conocía en la antigua Mesopotamia, en lo que se llama el creciente fértil. Y el creciente fértil, pues, bueno, pues es esta zona de la que también creo que no tengo mucho que decir porque conocéis perfectamente. Y hay un templo muy antiguo del año 10.000 a.C., tiene restos desde el año 10.000 a.C., es un nombre impronunciable, se llama Göbekli Tepe, que en este templo pues han encontrado una especie de hoces con las que se cultivaba, se tocaba así un poco, se cortaba, se cavaba la tierra, unas hoces también para cortar el trigo, como vemos aquí, ahí ya se recolectaba el cereal, y unas cestas, ¿no? También las cestas más antiguas, estamos hablando de hace 10.000 años antes de Cristo, más o menos, ¿no? Esto también lo hacían en Egipto, aquí vemos cómo estaban recolectando, lo metían en sus cestas y demás, y luego tenían otra cosa que era como una especie de... ¿Cómo se llama esto? Para machacar. Era como una especie de sí, un mortero, como una prensa, ¿no? Pues para prensar el trigo y convertir... Eso, es un... para molido. Yo es que no lo veo desde aquí. Pues es como un molino, una especie de molino que lo que hacía era convertir ese cereal duro, que era incomestible, lo convertía en trozos más pequeñitos para conseguir una especie de pasta que hoy conocemos como harina, pero entonces yo no sé si tenía nombre o no tenía nombre, ¿no? Y con todo esto, pues empezaron a hacer sus cervezas, ¿no? También, entre otras cosas, ¿no? Aquí vemos una mujer, esto es muy importante porque se dice que todo esto, este proceso, sobre todo el proceso de elaboración de las bebidas alcohólicas en el Neolítico, estamos hablando del Neolítico, que tenía mucho que ver con la mujer, que era la que conocía realmente el poder de las plantas y demás, ¿no? Básicamente las gachas, como os decía antes, pues es que tú coges el cereal, lo metes en agua y eso hace que el agua se convierta en algo... O sea, ese agua lo puedes beber, sería hoy agua de cebada, que dice que es muy sano, pero sobre todo es que ese cereal que metes ahí dentro, que está tan duro, pues se convierte en algo que puedes comer, ¿no? Y esto fue la base de la dieta durante muchísimos siglos, diríamos que desde hace 10.000 años antes de Cristo hasta ahora, pues es la base de la alimentación, ¿no? Esto ha tenido consecuencias brutales. Entre otras cosas, últimamente leí hace poco que hay un estudio genético que dice que si somos blancos, de piel blanca, es precisamente a consecuencia de haber empezado a cambiar nuestras costumbres, pues de comer de todo, de cazar, de recolectar y demás, a de repente vivir en unas ciudades. Empezamos a comer fundamentalmente cereales, y eso hace que perdamos un montón de vitaminas, que nos hagamos más pequeñitos, que perdamos masa muscular y que perdamos pigmentación para poder captar mucho mejor la luz y los rayos del sol para poder metabolizar mejor la vitamina D, ¿no? Con lo cual la transformación que se hace en el momento en que el ser humano se
se asienta en una ciudad, pues es radical, ¿no? Y lo que se consigue también con esta bebida es, como decíamos antes, pues que se convierta en la cerveza, ¿no? Esto siempre se consideró que era un proceso mágico. Un proceso mágico porque nadie sabía muy bien a qué atribuir esta transformación radical de una cosa dura como el cereal a una cosa tan rica como la cerveza. Evidentemente la cerveza no era así, era algo más parecido a una pasta, pero ya se conoce cerveza desde tiempo inmemorial. Como os decía, pues desde el 10.000 a.C. hay restos que pues, nos podrían hacer sospechar que ya conocían esto. Además se utilizaba para la cocina, el trigo molido, ese trigo molido se utilizaba para hacer puchero, ¿no? Esto hoy lo seguimos haciendo, por ejemplo, para espesar la comidita con los fideos, ¿no? Con la sémola, por ejemplo, que espesa las comidas, que está muy rico, el cocido, ¿no? Pues ¿quién no se ha comido un buen cocido? Pues esto tiene que ver con la forma de cocinar también de aquella época, con estos cereales que se cogían, que se trituraban y que se espesaba en la sopa, ¿no? ¿Cómo se hacía entonces? Pues lo que dicen es que como todavía no conocían del todo la cerámica, estamos hablando de tiempos muy antiguos, pues que en cestas más o menos les daban así, la reforzaban como buenamente podían y echaban el agua, echaban todo lo que pillaban, las cáscaras de lo que pillasen, el corazón de los peces, las sobras de los huesos, y entonces echaban una piedra ardiendo, la metían dentro y eso hacía que eso hirviese y que el cereal pues ayudase a espesar eso y que tuviese un sabor muchísimo más rico. Claro, este mejunje que os digo que preparaban como cerveza no se podía beber, ¿no? Y aquí vemos a dos señores que están bebiendo a través de una pajita en un recipiente muy grande. Esto es un recipiente, lo cual nos hace pensar que esta representación es bastante posterior porque se han encontrado troncos de árboles vacíos, agujeros en el suelo, o sea, cualquier sitio, cualquier agujero les venía bien para hacer este mejunje que les venía tan bien a todos, ¿no? Y esto pues se bebía siempre en pajita. La cerveza, siempre que hay señores bebiendo en pajita, pues son representaciones. Aquí lo vemos ahí arriba, ¿no? Aquí vemos incluso un babilonio, un sumerio bebiendo cerveza egipcia, que las dos grandes culturas cerveceras han sido Sumeria o Mesopotamia y Egipto. Y aquí tenemos también cómo a los dioses, a Osiris, se le devuelve el regalo en forma de presente. El hecho de que adoremos a los dioses a través de la ofrenda de estas bebidas, pues también es muy importante en la vida cotidiana, ¿no? Aquí vemos otra representación en donde se está dando esto. En las tribus, estos son los aztecas que bebían chicha, que también se lo ofrecían a los dioses, que es una cerveza que se hacía con maíz, y el pulque que se hacía con... Bueno, creo que era también con agave, que también se ofrecía a los dioses. Es decir, en diferentes culturas muy separadas se hacía este tipo de bebida, a la que llamamos cerveza, y se ofrecía también a los dioses. Era importantísimo. ¿Qué nos ha quedado de esto? Pues que cuando nosotros nos juntamos con los amigos, brindamos, ¿no? Es decir, estamos levantando nuestra copa para que los dioses nos sean propicios. ¿Esto cuándo se hacía? ¿En qué momento se hacía? En cualquier momento. Se hacían las comidas entre los amigos, se hacía en los templos para propiciar a los dioses, se hacía para... Cuando fallecía un familiar, un amigo, pues levantabas la copa para desearle un buen viaje al más allá. Cuando dos novios se casaban, pues también brindabas por ellos para desearles un buen matrimonio. Es decir, esto se utilizaba para casi todos los ritos en los que lo seguimos utilizando hoy, ¿no? Incluso hay un señor vestido de blanco, argentino, que también sigue levantando la copa para seguir representando esta ofrenda que le hacemos a los dioses, ¿no? Incluso, bueno, pues ahí, imaginaos, en Egipto la Santa Muerte también se celebra brindando por ella, ¿no? Cuando el ser humano empieza a asentarse en ciudades y empieza a tener estos cereales, lo que hace es acumularlos, lógicamente, porque lo bueno que tienen los cereales es que se pueden acumular. Tú los secas y te aguantan hasta un par de años, 3 años, tranquilamente, que tú los puedes comer, los puedes meter en tu sopa, te puedes hacer una cervecita, lo que quieras, ¿no? Y entonces empieza a haber unos almacenes que al mismo tiempo se empiezan a relacionar con la protección del cereal, que tiene que ver con la protección del grupo y que tiene que ver con el culto a los dioses. Es decir, entregamos nuestro cereal a los dioses, los almacenamos a través de la custodia de los dioses para que nos aguante mucho tiempo y que toda la comunidad pueda vivir gracias a este cereal, ¿no?
Esto trae varias consecuencias, ¿no? La primera de ellas es que la gente voluntariamente daba parte de su cosecha para el almacén comunal, para que nunca faltase la comida durante el tiempo que aguantasen. Es decir, que se empiezan a hacer ofrendas voluntariamente para el bien de la comunidad. Entonces, el culto del cereal pues también era bueno para la sociedad, ¿no? Al mismo tiempo, el cereal hace que aparezca una nueva casta, que es la casta sacerdotal, y que empiece a reclamar de alguna forma este impuesto, ¿no? Y este impuesto lleva a que empiecen a notar quién está pagando y quién no. Y esto se hace a través de este símbolo, que es el símbolo de la cerveza. Es decir, que cuando uno pagaba, pues ya se apuntaba y demás, ¿no? Y el símbolo de la cerveza pues ha ido evolucionando hasta se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Esto, los que sepan de lenguas protohistóricas, pues tienen más ventaja que yo respecto a esto, pero bueno, que tiene muchísimo que ver con la aparición de la escritura, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Que Hacienda somos todos. A partir de este momento, todo el mundo tiene que empezar a contribuir con la comunidad para el progreso del pueblo, de la ciudad, del templo, de lo que sea, ¿no? ¿Qué hacían los sacerdotes? Pues claro, tenían que justificar estos impuestos de varias maneras, ¿no? Por un lado, como decíamos en la comida también, pues servía para tener a la gente entretenida cuando no tenían nada que hacer, que era fundamentalmente en invierno. ¿Cómo los entretenían? Pues a base de diferentes obras públicas, ¿no? O sea, gracias a que la gente estaba pagando este cereal, pues les entreteníamos. El sacerdote de turno decía, venga, pues vamos a poner a hacer pirámides, ¿no? A los constructores de las pirámides se les pagó con pan y con cerveza. O sea, esto está documentado. Y uno de los gremios se llamaban los borrachos de Giza, creo que era, uno de los tres, ¿no? Es decir, que había diferentes gremios y uno de ellos se autollamaban los borrachos porque les gustaba mucho la cerveza y les gustaba entrar en contacto con la divinidad bebiendo este regalo de Osiris. Civilización quiere decir vivir en ciudades. Y para esto ha sido muy importante el culto a la cerveza. La cerveza ha sido un agente civilizador fundamental, no solo porque nos hizo reunirnos alrededor de estas ciudades y defenderlas, protegerlas, para que no viniese el vecino al lado a llevarse nuestra cosecha y a nuestras mujeres. Es cuando empieza a instaurarse de verdad una cultura patriarcal en donde la violencia física o la fuerza física empieza a tener un papel muy activo. Pues la fuerza civilizadora fundamental es la cerveza. ¿Por qué es un agente civilizador? ¿O por qué lo sabemos? El poema más antiguo que se conserva es el poema de Gilgamesh, es un poema mesopotámico, y Gilgamesh, entre otras muchas cosas, pues nos cuenta que había un señor que se llama Endiku, que es un tío bajo, feo, es el que está aquí a vuestra izquierda. Endiku es un tío feo, es un tío ahí como con pelos por todo el cuerpo y demás, y entonces este señor aparece en una choza y se enamora de una chica que está ahí, ¿no? Y entonces la chica pues le dice, toma y siéntate, ¿no? Y vas a comer lo que yo te dé. Y entonces Endiku tomó la comida hasta saciarse, bebió la cerveza, 7 jarras, y se puso contento y cantó de alegría. Estaba entusiasmado y le resplandecía la cara. Salpicó de agua su cuerpo peludo y se ungió con aceite y se volvió humano. Es decir, que a través del consumo de la cerveza los bárbaros se convertían en humanos. Esto es fundamental, ¿no? Y para saludarse, en Mesopotamia dicen que se saludaban diciendo pan y cerveza, ¿no? Que era como el gran... lo mejor que te puede pasar es que te den pan y tengas mucha cerveza. Además, es cuando se empieza a utilizar la cerveza o el alcohol de forma muy leve, muy suave todavía, como medicina. Entonces se sabe que ya en la antigua Babilonia y que Mesopotamia, y en Egipto, pues que se utilizaba la cerveza con fines medicinales, pues para adormecer un poco al enfermo, para hacer algunas infusiones que le ayudasen también pues a mejorar, infusiones con diferentes plantas, ¿no? Pues a mejorar el estado del enfermo y demás, ¿no? Y bueno, esto es lo que tiene que ver con la cerveza, que yo digo que es un producto que se conoce desde el 10.000 a.C. Tenemos que saltar 5.000 años para empezar a entender
otro de los grandes hallazgos de la humanidad, que es el vino, lo que llamaban la cerveza de las montañas, ¿no? La cerveza de las montañas, esto tiene que ver con los montes Zagros, y que están muy cerquita de Sumeria y de Mesopotamia. Allí lo que tienen es una vid silvestre, es una especie de planta que tiene unos frutos que ellos han descubierto que cuando los metes ahí en una jarra, en un cubo, ¿no? y le haces zumo, pues pasa lo mismo que pasa con la cerveza, ¿no? Que de repente aquello empieza a fermentar y lo que obtienes no es exactamente el zumo de la uva, sino que es una cosa que te pone muy contento. Y esto pues tiene, bueno, ya sí que empiezan, ya sí que se sabe que en los montes Zagros ya sí que conocen la cerámica ya 100%, ya estamos hablando de una época bastante posterior. Entonces la cerámica es fundamental. Si tú tienes uvas, si tú tienes tiempo y tú tienes esto, pues ya, y tienes cerámica, pues ya puedes conseguir vino, ¿no? El primer vino, el vino más primitivo que había. Y además, fundamentalmente, tenían cereales, con lo cual podían vivir en un sitio cerrado, o sea, en un sitio protegido y demás, ¿no? Con lo cual en los montes Zagros tenían todo. Pero empiezan a comercializar su producto, porque se dan cuenta de que el resto de las poblaciones que están cerca, el resto de los imperios, pues les apetece probar su cerveza tan distinta. Y entonces aquí tenemos a Asurbanipal, que es uno de los reyes de Mesopotamia, que lo representan siempre debajo de una parra y con una especie de copita así, ¿no? Levantada, que es el vino, ¿no? Ahí estamos bebiendo vino. A diferencia de la cerveza que se bebía con pajita, el vino ya se bebía con un recipiente especial, ¿no? Y fundamentalmente este vino pues era carísimo, ¿no? Con lo cual era un producto diseñado específicamente para la gente más rica y para el culto. Entonces empieza a utilizarse el vino para hacer también sacrificios a los dioses, para hacer ofrendas y sobre todo para las grandes fiestas de la gente que tenía mucho dinero, porque transportar el vino era muy caro. Y el comercio del vino es muy importante y muy interesante porque es el primer producto que se conoce que se empieza a comercializar en masa. Los de los montes Zagros se dan cuenta que sacan muchísimo dinero con el comercio del vino. ¿Y cómo lo hacían, no? Pues era muy interesante, porque claro, el vino sabéis que es un producto muy perecedero y era un vino pues más perecedero todavía, con lo cual no tenían la capacidad de comerciar como ahora, ¿no? O de traficar con el comercio, de trasladarlo, ¿no? Entonces por tierra vieron que era imposible, primero porque pesaba mucho, porque tenía muchas complicaciones a la hora de trasladarlo de un sitio a otro, porque se picaba enseguida y se estropeaba. Entonces empezaron a utilizar los grandes ríos, que son el Tigris y el Éufrates, para llegar a las grandes ciudades de Mesopotamia, pues para poder comerciar con ello, ¿no? Dicen que el vino costaba 10 veces más cuando llegaba a su destino, 10 veces más, o sea que es que la gente se volvía loca por cultivar el vino, por hacerlo y por comerciarlo, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? No sé si esta foto es exactamente lo que utilizaban, pero es muy parecido al sistema que utilizaban. Bajar el río siempre es muy fácil, lo difícil es subir el río. Entonces, ¿qué hacían para poder transportar el vino? Se inventaron unas barcas muy baratas, con juncos y con maderas muy básicas, la llenaban de vino, lo trasladaban rápidamente para que llegase pronto, cuanto antes, a las ciudades que estaban esperando el vino como agua de mayo, se las vendían y estas barcas lo que hacían era destrozarlas y venderlas como madera en el sitio al que llegaban, ¿no? Y luego ya se subían andando para volver a coger otra carga de vino y volver a bajar, ¿no? En Egipto, a Egipto llega mucho más tarde, pero también aprenden el cultivo de la vid de una forma muy rudimentaria y entonces, claro, esto es tan sofisticado. Bueno, hablábamos antes del rey escorpión. El rey escorpión estaba enterrado, no sé si era con 700 tinajas de vino. Eso quería decir que era un tío muy importante, muy poderoso y que tenía acceso a los mejores manjares del mundo, que era el vino. Bueno, ellos aprenden, también se ofrendaba a los dioses. Y hay un momento que en Babilonia pues aparece un dios que se llama Dionisio, ¿no? Que se va desplazando a lo largo del tiempo por diferentes zonas hasta que después de pasar por Creta llega a Grecia. Y cuando Dionisio cuenta la leyenda que llega a Grecia es cuando cambia radicalmente la cultura griega, porque los griegos empiezan a darse cuenta de que ahí hay un potencial maravilloso. Los grandes comerciantes griegos, que ya lo eran, se convierten en poderosos empresarios que lo que hacen es empezar
gracias a la tierra que tienen, gracias al tipo de tierra que tienen, pues podían cultivar la vid de una forma muchísimo más interesante, mucho más inteligente y mucho más científica de alguna forma que hacían tanto en Zagros como luego en Mesopotamia como luego en Egipto. Con lo cual se transforma radicalmente la cultura de Grecia a través del culto a Dionisio y del culto, sobre todo y fundamentalmente, al vino. ¿Qué pasa también con el vino, ¿no? Pues bueno, pues que ellos desarrollan esta cultura. Es la primera vez que quieren diferenciar la cultura griega del resto de la cultura. Entonces establecen por primera vez en la historia esta dinámica o esta pugna entre el vino y la cerveza. La cerveza empieza a ser una bebida de bárbaros, porque los que beben cerveza son los que hablan mal. Bárbaro quiere decir la gente que hablaba como bla, 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 bla. Es decir, ellos no entendían a esta gente. Entonces a los persas los llaman bárbaros porque no entienden su lengua. Y eso hace que diferencien radicalmente la cultura del vino, la cultura de Grecia, la cultura de Dionisios, la cultura de la mesa, la cultura del banquete. Aquí tenemos a Platón, ¿no?, que es uno de los grandes divulgadores de la cultura del vino, y sobre todo a través de lo que se llama el simposium o el banquete, ¿no?, que lo que hacía era, ellos decían que en el vino está la verdad, que tú solo puedes hablar en vino veritas. Eso es posterior porque esto es romano, esto se lo inventó Eratóstenes. Eratóstenes es el tipo que fue capaz de medir la circunferencia de la Tierra, ¿no?, con un palo y la sombra del sol, ¿no?, cuando la Tierra era redonda, no como ahora que ya todos sabemos que la Tierra es plana. Pues este tío, cuando la Tierra era redonda, pues ya consiguió medirla, ¿no? Bueno, pues este decía que el vino muestra lo que está oculto. Es decir, los griegos empiezan a traer un culto al vino que tiene mucho que ver con su cultura, con sus tradiciones, con su forma de entender la vida. Ellos, como os decía antes, empiezan a cultivar el vino de una forma científica. Hay un montón de tratados griegos acerca de cómo hay que cultivar el vino y demás, y sobre todo lo que nos enseñan es a cómo hay que beber el vino, ¿no? Entonces ellos tienen ahí también su tratado de, pues esto hay que mezclarlo con agua de una determinada manera, tú no te puedes emborrachar porque si te emborrachas pues ya eres un mal bebedor, tienes que estar siempre ahí con el puntito, pero tal. O sea que ellos desarrollan todo un código de cultura alrededor del vino, ¿no? Y sobre todo hacen una cosa muy importante que se llaman las libaciones. ¿Qué son las libaciones? Pues que una parte del vino que teníamos lo entregábamos a la tierra para propiciar también el culto a la naturaleza, para que el vino siguiese todavía prosperando y demás, ¿no? Las libaciones las vemos en un montón hay diferentes formas de libar, ¿no? Pues lo puedes tirar a la tierra, lo puedes tirar encima del altar, tenemos un montón de representaciones, pero hay una libación que falla. Esto falla, de repente hay un día. No sé si conocéis a Ulises y la Odisea, ¿no?, que es un señor que está perdido ahí en el Mediterráneo, que los dioses le están volviendo loco, le están mandando de aquí para allá, y de repente llegan a una isla, que es la isla de Helios, en donde hay unas vacas sagradas, ¿no? Y entonces Ulises dice que le han dicho que las vacas son tan sagradas que no las pueden tocar. Que de hecho lo ideal sería que se fuesen corriendo de esa isla, porque le han dicho, o sea, ¿cómo se dice? Los los oráculos le han dicho que no se quede nunca en esa isla. O sea, que si puede que se vaya, ¿no? Pero sus hombres están cansados, han llegado hasta ahí después de una tormenta y no se quieren ir. Entonces se quedan una noche, dicen una noche y nos vamos. Pero claro, les pilla una tormenta ya brutal y se pasan un mes ahí dentro. Y en ese mes se van comiendo todo lo que tienen en el barco, se comen las provisiones, se van bebiendo el vino que tienen, porque el vino era muy importante para sus libaciones, y llega un momento que tienen tanto hambre que ya se han comido todo y se acaban comiendo una de las vacas de Helios. Y como no tienen vino, las libaciones las hacen con agua. ¿Qué pasa? Que Helios se cabrea por dos motivos. El motivo fundamental es que se han comido sus vacas, pero es que encima han tenido la poca vergüenza de hacer una libación con agua. Y desde este momento está prohibido brindar con agua. O sea, no podemos brindar con agua porque a Ulises, que el pobre era víctima también de esto, él no estaba, fueron sus hombres, ¿no? Porque sus hombres hicieron una libación con agua y salió aquello muy mal y ya pues lo pasaron fatal, ¿no?
Y esto, bueno, hay quien dice que, que la cultura griega no se entiende sin el culto al vino, ¿no? Claro, donde llegaban los barcos griegos con su vino, llegaba la cultura griega también, ¿no? O sea, que cuando vinieron aquí a Emporión, por ejemplo, pues vinieron cargados de vino y vinieron con su comercio, y además ya pues eso fue un agente civilizador para que poco a poco se fuesen introduciendo en diferentes territorios para poner en marcha esta gran capacidad comercial que tuvieron. Pero a partir del siglo II a.C., pues les sale un durísimo competidor, que son los romanos. Los romanos aprenden muchas cosas de los griegos, entre otras cosas el culto al vino, y entre otras cosas la forma de cultivar el vino, de cultivar la uva, de preparar el vino y de comercializarlo. Y entonces, a partir de que el vino llega a Roma, dicen que el Imperio Romano se convierte en el Imperio Romano porque tienen un motor económico brutal. Entonces, a Dionisios pues lo convierten en Baco, y a partir de ahí la cultura de vino empieza a cambiar. Roma se convierte en Roma y empieza el culto definitivo. O sea, lo que hoy conocemos por el culto al vino ya se lo inventan los romanos. Es decir, los romanos ya saben de dónde viene el vino. Los romanos ricos, claro. Los pobres bebían cualquier cosa, pero los ricos ya sabían de dónde viene el vino, cuál es la buena cosecha, cómo lo tienes que beber para que te siente bien, cómo lo tienes que beber para emborracharte, qué tipo de denominación de origen es mejor que otro, cuál me sienta bien al estómago y cuál no, y cuál es bueno o es malo. Entonces se hacen sibaritas del vino. Es la primera cultura que convierte el vino ya no solo en un agente de cultura como los griegos, sino que ya lo convierten en una cultura en sí misma. Y esto tiene una consecuencia brutal en la historia de la humanidad, que es que no podéis ni imaginaros. Aquí tenemos a Marco Antonio y a Cleopatra. Estos dos se meten en un berenjenal, que está ahí todo el Imperio Romano en guerra. Bueno, pues resulta que Marco Antonio está perseguido por Augusto. Augusto ha puesto precio a su cabeza, y entonces él se esconde en casa de un amigo, que es un amigo bastante pobre, porque piensa que ahí no le van a buscar, ¿no? Y efectivamente ahí no le buscan, pero claro, el amigo pobre dice: joder, tengo aquí a Marco Antonio, le tengo que tratar como se merece. ¿Y cómo se merece Marco Antonio? Pues se merece que le traiga un vino bueno, el vino que yo sé que le gusta, ¿no? Y entonces manda a su esclavo, le dice: no digas nada, porque nadie puede saber que Marco Antonio está aquí, no digas nada, pero vete a por un vino bueno y me lo traes, ¿no? Y entonces el tío pues se va a por un vino bueno, pide: ¿y esto para qué? No, a mi amo que le ha dado por ahí hoy, ¿no? Y entonces el que le vende el vino se queda con la mosca detrás de la oreja y dice: tate, ¿por qué de repente quiere un vino bueno? Eso es que está escondiendo a alguien importante. Y entonces avisa a las legiones, y las legiones van y detienen a Marco Antonio en casa de este amigo, ¿no? Y es cuando ya pues acaban con el pobre Marco Antonio, ¿no? Así que fijaos hasta dónde llevaba la cultura del vino, ¿no? Que llegó a poner en peligro incluso la vida de Marco Antonio, ¿no? Y luego tenemos a un señor que se llama Galeno. Este se hace famoso porque empieza a utilizar el vino para curar las heridas de los gladiadores, y por descontado empieza a utilizar el vino para desinfectar las heridas también de las legiones, ¿no? Su fama es tan monumental que acaba siendo el médico personal de Marco Aurelio. ¿Y qué hace con Marco Aurelio? Pues Marco Aurelio es un tío muy listo, es un gran filósofo también, le encanta el vino, pero tiene problemas de salud de todo tipo, ¿no? Entonces Galeno piensa: a lo mejor si encuentro el mejor vino para él, le curo, ¿no? Y entonces baja a sus bodegas. Él tenía la mejor bodega, imaginaos, es el emperador, pues cómo no va a tener una bodega buena, ¿no? Y se pasa mucho tiempo buscando el mejor vino del mundo y lo encuentra allí, pero se lleva el secreto a la tumba, lo cual no se lo perdonaremos nunca, ¿no? Lo que sí que hace es que utiliza este vino no solo para tratar las enfermedades del emperador, sino que empieza a crear diferentes ungüentos a través de este vino, por ejemplo, o con este vino como uno de los grandes ingredientes, ¿no? Él se inventa una cosa que se llama la tríaca, que es una especie de remedio para los venenos, ¿no? Y entonces empieza a mezclar cosas, entre otras cosas mezcla diferentes tipos de lagarto. Y hay quien dice, aunque esto no está muy claro, pero yo lo voy a compartir con vosotros, que el símbolo de la medicina tiene que ver con esta tríaca que se inventó Galeno. Es decir, esa serpiente enrollada en una copa, que la copa sería una copa de vino, y que posiblemente esa copa tuviese diferentes productos para evitar que una serpiente te picase y que acabase contigo, ¿no? Es decir, la tríaca, ¿no? Con lo cual la cultura del vino ya
es 100% tal y como la conocemos hoy. O sea, si tenéis algún amigo sibarita, el vino es 100% romano, le viene de ahí. Y cambia mucho, claro. También los romanos era un grupo, era una pandilla de agricultores que de un día para otro se encuentra con un imperio descomunal, ¿no? Y entonces para ellos el vino explicaba muy bien la transformación de su cultura. Es decir, no hemos dejado de ser un pueblo agricultor, seguimos teniendo una cultura agrícola, pero ahora somos un imperio. Y lo que les ayudaba a explicar la nueva transformación de su imperio, a diferencia de los griegos, es la cultura que ellos hacían del vino, ¿no? El vino justificaba no solo que siguiesen siendo agricultores, sino que además ahora tuviesen un imperio mucho más grande que en su día el imperio griego, porque los griegos se quedaron solo en el comercio y ellos fueron muchísimo más allá, ¿no? Hay un momento que colapsa el Imperio Romano, se divide en diferentes grupos. Hay uno que está en el norte, ¿no? El Imperio de Oriente, el Imperio de Occidente y demás, pero hay otra parte del Imperio Romano que conserva todas las tradiciones, que está en el sur, ¿no? Que es el sur del Mediterráneo, que coincide casualmente con todo el Imperio Islámico. En el Islam no se bebe vino, ¿no? Y es una cosa que a la gente pues le ha llamado mucho la atención, porque no deja de ser una reescritura de la tradición romana. Entonces lo que dicen es que no se bebe vino porque este señor que se llamaba Mahoma dijo que el vino y los juegos de azar eran obras del demonio y que había que evitarlos, porque una vez se fue a una fiesta y entonces unos tíos empezaron a jugar a las cartas, empezaron a beber vino, se emborracharon y acabaron matándose el uno al otro. Y a partir de ese momento Mahoma dijo, ¡buah!, hay que alejarse de esto como de la peste. Y eso lleva a que, bueno, pues a que toda la cultura del sur del Mediterráneo pues acabase renunciando al vino, y sin embargo en Córdoba pues eran grandes bebedores también, ¿no?, a pesar de todo, ¿no? Y luego tenemos a un señor que se llama Carlomagno, que Carlomagno empieza, mucho después, claro, de Mahoma, pues empieza a recuperar también esta cultura clásica, ¿no? Y también un poco por oposición a los musulmanes, ¿no? Carlos Martel es el que detiene el avance de los musulmanes. Carlos Martel es el abuelo de Carlomagno, si no recuerdo mal, y entonces Carlomagno lo que quiere es traer otra vez de vuelta la tradición, las tradiciones, la cultura, todo ese saber clásico que se perdió cuando el Imperio Romano colapsó. Y una de las culturas que trae de vuelta es el culto al vino y el culto a la cerveza. Y esto es tan importante para ellos que una vez manda un embajador ahí al norte de Europa, lo manda ahí, pues creo que estaban yo creo que estaban en Inglaterra, de hecho, ¿no? Y desde allí el embajador le escribe a Carlomagno y dice, ¡ay de mí! El vino ha desaparecido de nuestros odres, o sea que se les ha acabado, y la cerveza amarga hace estragos en nuestras panzas. También se les ha estropeado la cerveza y ya no está tan buena como pensaban, ¿no? Puesto que nosotros no lo tenemos, bebe en nuestro nombre y disfruta de un día alegre. O sea, lo que le están pidiendo es, nos hemos quedado ya sin vino y sin cerveza, estos bárbaros tampoco lo conocen, entonces disfruta tú por nosotros porque a nosotros ya se nos ha acabado la buena vida, ¿no? En este momento, a partir de este momento, es cuando ya sí que se establece definitivamente este culto al vino como algo hospitalario también, ¿no? Cuando venía alguien importante le empezabas a dar vino, a diferencia de la cerveza, que seguía siendo un poco más de bárbaros, ¿no? Y esto ha quedado entre nosotros en que, bueno, pues cuando queremos dar una recepción importante se dice, vamos a dar un vino español, ¿no? Y esto es lo que se hace, ¿no? O sea, cuando tú vas a la ONU, que se reúnen los peces gordos, le dan vino, no le dan cerveza, ¿no? Pues tiene muchísimo que ver con estas tradiciones, ¿no? Pero la evolución, o sea, el mundo va siguiendo y llegamos a la última parte de esto que tiene mucho que ver con la destilación, ¿no? Que esto, bueno, el que más sabe de esto es Luis Silva, con lo cual sé que voy a hacer el ridículo positivamente, pero me voy a lanzar a la piscina. Lo que empiezan a hacer en el mundo islámico, ellos conocen el alambique, lo conocen desde la antigua Mesopotamia, porque se utilizaba sobre todo para hacer perfumes y para hacer cosas así. Pues de repente uno piensa, oye, ya que no podemos beber vino, ¿qué pasa si destilamos el vino, ¿no? Cuando destilas el vino, y corrígeme si me equivoco, pues eso genera una serie de gases que se van acumulando, que cuando van convirtiéndose vuelven otra vez a descondensarse, ¿no? Se convierten en un líquido que es un alcohol. Es un alcohol de muy alta graduación, ¿no? ¿Graduación o gradación? Nunca he sabido cómo se dice, ¿no? De las dos maneras. Pues fenomenal, ¿no? Entonces, ellos lo que descubren, los musulmanes lo que descubren a través de la destilación del vino es el alcohol. Alcohol viene de
col, es decir, viene del árabe. El col era... Bueno, esto tiene mucho que ver con la alquimia también. Era el nombre que se le daba al antiguo Egipto, el nombre que se daba al col, que se ponía a las mujeres en los ojos porque servía para purificar también, ¿no? Para prevenir enfermedades. O sea, que ya le estaban dando un sentido sanitario, un sentido que tiene mucha relación también con los dioses, ¿no? Y con el culto a los dioses y demás. O sea, han descubierto una cosa absolutamente maravillosa, pero como son musulmanes lo tienen que dejar un poco aparcado ahí, ¿no? Y entonces hay un tío en el siglo XII que se llama Miguel Salerno, que a esa destilación que hacían los árabes y a lo que consigue lo llama aqua ardens, el agua que arde, el aguardiente. De ahí viene la palabra aguardiente, es decir, que sigue teniendo que ver con esa cultura tradicional de la cerveza y del vino. Arnaldo de Vilanova es un discípulo de este hombre y lo que hace, bueno, le cambia el nombre, lo llama aqua vitae porque empieza, los dos lo hacen, pero ya sobre todo Arnaldo de Vilanova lo que empieza a hacer es utilizar el alcohol como uno de los grandes productos para curar, ¿no? Lo utiliza para la medicina fundamentalmente. Hay un caso maravilloso de un señor que se llama Carlos el Malo. Carlos el Malo era uno de los reyes de Navarra que enferma. Y entonces los médicos que ya han conocido pues un poco esto del aqua ardens y el agua vitae, pues lo que hacen lo envuelven en una manta a la que llenan de aqua vita, del agua de la vida, para que coja fuerza y se vigorice, ¿no? que vuelva a recuperar la salud, ¿no? No se dan cuenta de que el aqua vita, el agua de la vida, también es aqua ardens. Entonces lo rodean con una serie de cirios, de velas, y uno accidentalmente hace que se caiga, ¿no? Y entonces se quema y acaba muerto el pobre pues, por este tratamiento tan salvaje, ¿no? Y entonces esto me ha permitido hacer mi primer chiste en latín, y es que se han olvidado de que el aqua vitae era aqua ardens, ¿no? O sea, que también ardía. ¿No? Esto es lo que descubren, ¿no? Que no solo quema por fuera, sino que además cuando tú te metes un buen aguardiente, también te quema por dentro, ¿no? Y encima le llaman el malo, claro. Bueno, es que bueno no sería tampoco. Por algo le llamarían el malo, ¿no? Bueno, cuando el aqua vita llega a Alemania, lo llaman el vino quemado, el Brandwein. Lo pronuncio fatal. Y sobre todo esto igual no dice nada, pero esto cuando llega a Inglaterra lo empiezan a llamar el brandy wine. Es decir, el brandy viene de este licor, de este aqua vitae, de este aqua ardens, de este aguardiente, lo empiezan a llamar brandy. Y cuando esto llega a Irlanda, la cultura de la destilación, ellos se encuentran con que no tienen vino, lo que tienen es cerveza. Y entonces empiezan a destilar la cerveza y lo llaman el whisky beata. El whisky beata nos suena a todos a whisky de lo que sea, ¿no? Entonces ahí empieza también otra cultura, es la cultura del whisky. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, me enrollo. Lo que pasa es que ya a partir de aquí ya no hay más presentación, pues hasta aquí he llegado. Vale, pues mira, si os parece os voy a contar también, que me parece muy interesante. Claro, aquí nos estamos quedando más o menos siglo XIII, siglo XIV. En el siglo XIV, al final del siglo XV, de repente Cristóbal Colón descubre América. Y cuando descubre América, pues él piensa, en general todo el mundo pensaba, bueno, primero no sabía dónde estaba, porque lo de llegar a América pues es una cosa que sabemos ahora, pero que él no sabía dónde había llegado todavía. Pero cuando descubre estas nuevas tierras empieza a pensar que posiblemente si se llevan los mismos cultivos que tenemos aquí, pues que aquello va a prosperar, ¿no? Y una de las cosas que está empezando a funcionar muy bien en ciertas zonas es la caña de azúcar, ¿no? El azúcar se empieza a poner de moda. Tenemos un gran problema en este momento y es que los musulmanes han conquistado Constantinopla y han cortado todo el flujo tanto del oro que llegaba de África como de los productos de lujo que llegaban de Asia, ¿no? O sea, el lujo asiático viene de ahí, ¿no? Viene de todas las caravanas de Asia que traían la seda, que traían las especias. Entonces eso de repente ya pues no funciona. Entonces hay que buscar nuevas rutas. Los portugueses buscan a través de África hasta que llegan a Asia y empiezan a desarrollar todo su mercado, que les va fenomenal. Y los españoles pues tenemos que ir por el otro lado. Entonces, bueno, pues Colón llega a América y empieza... Y lo que piensan es que América pues va a tener una serie de
condiciones climatológicas que les va a permitir cultivar igual que se cultiva aquí, pero descubren que no, ¿no? Entonces esto se nota mucho, a lo mejor más que por Colón, que él intenta ir adaptándose para hacer diferentes cultivos, se nota mucho sobre todo en las colonias del norte, ¿no? Porque cuando llegan los colonos ingleses al norte de América, ellos quieren llevar ahí pues sus cosas, ¿no? Pues su arroz, sus cereales y demás, ¿no? Pero ven que no pueden, ¿no? Entonces lo primero que hacen es transformar eso en diferentes plantaciones. Unos descubren que lo que mejor les funciona, sobre todo en la zona de Virginia, es plantar tabaco, y de repente ven ahí que hay un negocio brutal alrededor del tabaco, y otros descubren que lo que les funciona muy bien es la caña de azúcar, ¿no? Que, como os decía, pues se empieza a cultivar sobre todo en la zona del Caribe y demás, y luego se empieza a cultivar también en Boston. La caña de azúcar tiene mucho que ver. Ay, que por cierto, yo había dicho que iba a cantar una canción por cada cosa, y no lo estoy haciendo, ¿no? Me cago en la mar. Pero bueno, ahora sí que lo voy a cantar porque la caña de azúcar del Caribe tiene mucho que ver con una canción que yo creo que todos hemos cantado, que es la de ron, 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 la botella de ron. Bueno, ¿qué tiene que ver el ron con los piratas y con el Caribe? Bueno, pues es que el ron sale de destilar el agua con azúcar. Y había una cosa muy importante, una especie de pasta que salía de cuando tú ya habías destilado el azúcar, ya habías hecho todo, tal, pues lo último que te quedaba, que era ya lo que no valía absolutamente para nada, se dan cuenta de que eso tiene un valor absolutamente maravilloso para hacer el mejor ron, ¿no? Por eso el mejor ron está en el Caribe. Esto es un poco cruel también porque el ron sirve en este triángulo que había de la esclavitud, ¿no? De que iban a África, cogían esclavos, se iban a América, volvían. Pues el ron era fundamental para esto porque era lo que les daban a los esclavos negros, a las personas esclavizadas, para emborracharlos y que además les tenía dependientes siempre de ellos. Además eran las personas esclavizadas las que cultivaban el azúcar y las que luego conseguían, gracias a ellos, se conseguía el ron, que se multiplicaba, el valor del ron era brutal. Hay cartas maravillosas, sobre todo en el norte de Estados Unidos, que también es importante en esta historia, porque en el norte de Estados Unidos el ron se convierte en la bebida más prestigiada, ¿no? Y más importante socialmente. Cuando se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se firma, entre otras cosas, porque les han subido el impuesto al azúcar y el impuesto es que no me acuerdo cómo se llama la pasta esta, que os digo, lo tengo por ahí apuntado, pero no lo voy a buscar. ¿El qué? No, la panela es el azúcar, digamos, pero lo que sobra, o sea, los restos de todo eso tenía un nombre que es como la melaza, ¿no? La melaza. Entonces, lo que hacen los ingleses para controlar a los americanos, pues es subirles el impuesto a la melaza. Y esto es lo que de verdad les revienta, ¿no? No solo el motín del té, que es lo que todos hemos oído, sino sobre todo y fundamentalmente el impuesto a la melaza, porque comunidades como Boston se empiezan a hacer ricas, se empiezan a hacer verdaderas fortunas con el comercio de la melaza y sobre todo del ron que empiezan a destilar. El ron es tan importante en la independencia de Estados Unidos que dicen que no se podía cerrar un negocio en Estados Unidos si no brindabas con ron, y que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se firmó en borrachos todos con el ron, porque eso era una cosa como muy que llevaban a gala, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es en la costa, que es fundamental, claro, la cultura del ron es fundamental en toda la costa, pero luego estos señores empiezan a conquistar el oeste, ¿no? Y sin embargo en el oeste ya no beben ron, o sea, la imagen que todos tenemos del oeste es un cowboy, un vaquero que entra y que pide un whisky, ¿no? Pues les pasa lo mismo que a los irlandeses, ya no tenían acceso a la melaza, llevar la melaza al interior era carísimo y lo que sí que tenían a mano eran cereales, con lo cual lo que hacían era empezar a destilar los cereales y la cultura del whisky se asienta en toda la conquista del oeste y demás, ¿no?